¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Ustedes de casa, cuidándose con todos los protocolos sanitarios. Si bien es cierto, en anteriores paneles ya no estábamos usando cubrebocas, ahora nos lo exige ya la presencia de una nueva variante del SARS-CoV-2. Así que nuevamente retomamos el usar cubrebocas y bueno, pues hoy, por supuesto que nos vamos a subir al tema, llega Omicron a México. Y bueno, me da mucho gusto presentarle a los panelistas que hoy nos acompañan en esta mesa de análisis. Está con nosotros el doctor Jorge Hernández Bello, quien es representante de la salud de situación en salud de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. También está la doctora Gabriela Vázquez, representante del TEC de Monterrey ante la Mesa de Salud de la Secretaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. El doctor Omar Enríquez Cisneros, infectólogo pediatra del Hospital General de Occidente, pues mejor conocido como el Soquipan. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación. Está con nosotros también el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de disciplinas clínicas del CUCS. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Rocío. Buen día. Nos enfrentamos ante un nuevo desafío cerrando el 2021 que nos golpeó ante una pandemia que sigue latente. Estamos ante una variante Omicron y todos tenemos una serie de sobre Omicron, que ya hay el primer caso de un hombre de 51 años en la Ciudad de México que viene de Sudáfrica y que él, bueno, pues de manera voluntaria decide hospitalizarse para evitar contagiar. Yo les pregunto y dejo la primera. ¿Qué pasa con esta llegada de Omicron? ¿Cuál es el desafío en nuestro estado? ¿Estamos preparados? ¿Y qué significa una variante más como el Omicron? Adelante. Bueno, Rocío, gracias por la invitación. Una variante de un virus, en este caso de SARS-CoV-2, es una modalidad diferente a la originalmente descrita en Wuhan en el año 2019. La cepa original que causó los primeros casos de COVID, cuando incluso todavía no se llamaba COVID la enfermedad, en noviembre del 19, se ha ido transformando, ha tenido mutaciones diversas y estas mutaciones, algunas de ellas, han sido capaces de generar un cambio de comportamiento de este patógeno y al generar esos cambios de comportamiento podemos decir que se ha generado una nueva variante. Una mutación no es lo mismo que una variante y viceversa. Habitualmente una variante es la suma, combinación de múltiples mutaciones. Y el cambio de comportamiento de un virus, como en este caso SARS-CoV-2, el agente responsable del COVID-19, puede ser en el sentido de que genere mayor gravedad de la enfermedad, en el sentido de que pueda generar mayor letalidad, en el sentido de que pueda transmitirse con mayor facilidad, o también en el sentido de que tenga capacidad de evadir la respuesta inmune que se ha generado, por ejemplo, a través de las vacunas. Todos esos fenómenos se deben analizar con detalle cuando tenemos entonces una nueva variante que, insisto, de alguna manera podríamos decir es un virus diferente a los anteriores porque ha sufrido esta serie de mutaciones. Creo que podría definirse de esa manera. Estamos ahora con el 81% de la población en Jalisco, por lo menos con una primera dosis, pero acercándonos ya al mes de enero, donde se vacunó a la primera persona del sector salud. Ante esta situación, ¿estamos preparados para la llegada de esta variante en nuestro estado, doctor? Bueno, sin duda alguna la suma de todas estas personas que actualmente están vacunadas va a ser un factor protector para Jalisco. Recordemos que las variantes, pese a que puedan tener muchos cambios, como ya comentaba el doctor Héctor Raúl, y que algunas de estas mutaciones puedan comprometer el reconocimiento de los anticuerpos generados por la vacuna o por una infección previa,
Aún así, todos los epítopes que reconocen los anticuerpos, es decir, diferentes sitios de esta proteína S principal a la que van dirigidos los anticuerpos que se generan en una respuesta a una infección o vacunación, seguramente va a haber algunos que aún así van a seguir reconociendo el virus y por lo tanto van a neutralizar. Entonces, indiscutiblemente tenemos un panorama mucho más alentador que si hubiera llegado esta variante posiblemente cuando recién comenzaba la pandemia. Tenemos mucho más conocimiento, la población está vacunada, mucha de la población también, no necesariamente por vacunación, pero ya se infectó. Y toda esta respuesta, pese a que ya se tiene mucho tiempo posiblemente de la vacuna o de la infección, se ha visto que la memoria inmunológica que queda, a pesar de que pueda ir decayendo la respuesta humoral y que si nosotros nos hacemos una prueba de anticuerpos y nos asustamos porque ya no tenemos la misma concentración que a lo mejor al mes o a los 2 meses que nos vacunamos o que nos infectamos, pero aún así esta memoria, tanto celular como humoral que queda en el cuerpo, puede hacer que cuando volvamos a estar en contacto con el virus, nuestro sistema responda de una manera más inmediata, se tarde menos en poder atacar o neutralizar finalmente el virus o eliminar las células ya infectadas. Entonces, tal vez esto podría comprometer posiblemente que evitemos la reinfección o una infección, pero digamos que en cuanto a lo importante que es evitar la gravedad de la enfermedad, aún así podríamos tener un buen panorama, un panorama alentador. Pues hay preguntas y todo el mundo está con esa angustia, doctora Gabriela, sí. ¿Es letal? Y si es altamente contagiosa, más que la Delta. Ok. Creo que en este momento, debido a, pues la verdad, la prontitud como las autoridades de Sudáfrica dieron a conocer esta variante, liberaron la secuencia de este virus, hemos podido acelerar mucho el conocimiento de su comportamiento, ¿no? Muy a diferencia de como nos sucedió con Delta, ¿no? Que a lo mejor nos dimos cuenta mucho más tarde de lo que podría estar sucediendo. Actualmente, y ya la verdad todavía son reportes todavía con índole anecdótica, que falta validación científica, una parte importante es que tenerlo de esa manera, sí pareciera que es mucho más transmisible. No necesariamente eso significa que sea malo o más letal. Esta situación lo que nos va a estar llevando es que vamos a tener una ola o un pico bastante incremental o bastante acelerado durante estos primeros meses del año. Probablemente entremos a una cuarta ola a finales de diciembre, enero, pero también tenemos que estar revisando si realmente esto va a significar mayor hospitalización. No lo sabemos aún todavía. Yo creo que la siguiente semana, en 2 semanas, tendremos datos mucho más fidedignos para tener o aseverar si este virus puede llevar hospitalización, enfermedad severa o muerte. Yo creo que aquí tenemos que ser precavidos, no caer en un pánico y continuar con las medidas que ya conocemos y estar esperando, ¿no? Información científica validada. Bien. Doctor Omar, ¿y las vacunas que nos han aplicado de toda esta gama de farmacéuticas funcionarán para contrarrestar que no te manden de gravedad al hospital la variante Omicron? ¿Nos van a funcionar a quienes ya estamos inmunizados? Aunque todavía no lo sabemos con certeza, eso es algo muy importante que hemos aprendido durante la pandemia, que es que necesitamos tener información basada en evidencia para poder hacer mejores conclusiones y mejores publicaciones. Es decir, cuando hablamos y decimos, por ejemplo, si ahorita tú nos preguntas si la variante es más letal, es más peligrosa, la respuesta es todavía no lo sabemos, porque si nosotros nos aventuramos a decir no, es más leve o no es tan contagiosa, cuando tengamos la evidencia dura, entonces van a decir, es que nos mintieron al principio porque nos dijeron que era de otra forma. Y la verdad es que así funciona la evidencia. Se va sumando para poder hacer unas declaraciones que tengan peso científico. Lo mismo va a pasar con las vacunas. ¿Van a servir? Lo más probable es que sí, porque para las demás variantes lo han hecho, porque comparten lo esencial del mismo virus, aunque ha mutado y cambiado. Esta nueva variante tiene 30 mutaciones en la proteína de espícula, en la proteína de espiga, que es la que llega y se une a las células. Entonces, estos cambios que tiene este virus la hacen sí quizá más transmisible, pero sigue compartiendo la mayoría de sus características con el original y lo más probable es que las vacunas
en cierto grado protejan, sobre todo hacia lo que más nos interesa, que es la enfermedad grave que lleve al hospital y a la muerte. Es muy importante que el público sepa que la mayoría de las vacunas no evitan al 100% las infecciones, pero sí evitan la muerte, la evolución de enfermedad grave y la probable discapacidad que surja de esto y la probable saturación o necesidad de los servicios de salud que implica una enfermedad grave. Entonces, el pensar que si alguien se puso la vacuna y de todos modos le dio COVID, ya por eso no es importante vacunarse, es una idea errónea. Lo que queremos es que no caigan al hospital, es que no mueran o queden con alguna discapacidad que les repercute en su vida plena. Claro. Ahora, vamos con esta pregunta, nos vamos a ir rápidamente a unos mensajes, pero la lanzamos al aire. ¿Serán los mismos síntomas? ¿Serán los mismos tratamientos? ¿Habrá otros tratamientos? ¿O también las mismas pruebas para detectar si tengo Omicron, si empiezo con catarro, lo será? ¿Será también las mismas características como lo hemos presentado con esta experiencia que tenemos de hace un año? Todo esto pues vamos a preguntárselo a los expertos al regresar de este corte. Regresamos a las noticias G del debate, subiéndonos a aquello que en materia de salud nos preocupa mucho y más terminando este año, que es ¿llega Omicron a México? Y la pregunta que hacíamos hace unos momentos, doctor Héctor Raúl, comentábamos si el tratamiento, si también los síntomas y al momento de hacer la prueba, ¿va a ser lo mismo con la presencia ya de Omicron ahí a la llegada a nuestro país? Son excelentes preguntas. Es muy pronto para contestarlas categóricamente, pero hay algunos indicios con los que ya podemos darnos una idea de cómo posiblemente va a ser el comportamiento de esta nueva variante de SARS-CoV-2, la variante Omicron. Los casos que se han venido reportando en el mundo parecen tener un comportamiento clínico similar al que se han presentado con otras variantes y además con la cepa original de Wuhan. Es decir, no parece ser una enfermedad que vaya a tener un comportamiento más grave respecto de la cepa original. Número 2, hay algunos indicios que particularmente la farmacéutica Pfizer ha encontrado de que es posible que esta nueva cepa tenga capacidad parcial. Y aquí sí me gustaría dejar muy subrayada la palabra parcial, por lo que han comentado los doctores hace unos momentos, de evadir la respuesta inmune generada por vacunas. ¿Por qué subrayé la palabra parcial? Porque con la anterior variante sudafricana, que fue la variante Beta, se encontró algo parecido. Cuando se hicieron exámenes en el laboratorio con el suero de pacientes que habían recibido vacuna y con esa nueva variante, se encontró que esa variante, la anterior sudafricana, la Beta, tenía una capacidad para evadir la respuesta de anticuerpos de ese contenidos en el suero de esos pacientes, pero de manera parcial, no de manera total, porque si fuera de manera total estuviéramos ante un gravísimo problema. Lo que comentaba hace algunos minutos el doctor Jorge es muy importante. La proteína espicular, que es, digamos, la llave que abre la entrada de la cerradura para que el virus entre a la célula que infecta, esa proteína juega un papel fundamental y es ahí donde se presentan las mutaciones que tienen relevancia para generar la infección en un grado diferente. Bueno, entonces también ahí es en donde se pueden generar mutaciones que modifiquen la capacidad de las vacunas para neutralizar al virus. Claro. Por ahora, Pfizer ha dicho que sí tiene que
investigar con mucha intensidad el fenómeno con Omicron, porque parece sí tener capacidad parcial de evadir respuesta inmune. Y también aquí subrayo algo que comentaba el doctor Jorge Reóndez Bello. Esa proteína de superficie tiene una sección más especializada para hacer despertar a la respuesta inmune. Es a lo que conocemos como epítopes. Y ahí, si existe todavía capacidad de los anticuerpos generados con las vacunas para unirse y contrarrestar la capacidad de esa proteína para llegar a la célula, abrir la cerradura y penetrar para generar la infección, entonces las vacunas que tenemos en la actualidad podrán seguir siendo eficaces. Pero concluyo el comentario con lo siguiente. Yo no tengo la menor duda de que las farmacéuticas ya están trabajando con mucha intensidad sobre no solamente Omicron, sino también con respecto a alfa, a Delta beta, Plus, a gamma, a y bueno. delta, a delta plus, precisamente para identificar esas mutaciones que a lo mejor van a requerir que las nuevas vacunas tengan alguna modificación en su estructura antigénica, Claro, para ser más eficaces en el futuro, para asegurar mayor control de la pandemia en el futuro. Entonces, en este sentido, platicando ya también con usted, doctor Jorge, lo ideal sería ya abrir la posibilidad de una tercera vacuna para reforzar, o esperar a que los científicos, como está comentando aquí el doctor Héctor, analicen ya una nueva dosis diferente para contrarrestar pues esta variante Omicron, porque si ya dejó la posibilidad, como dice la doctora Gabriela, el presidente, de decir ya podríamos reforzar una tercera dosis para nuestros adultos mayores, pues ya estaríamos en tiempo por cumplirse prácticamente ya un año, y ahorita estarían ellos, pues por decir así, vulnerables. Bueno, yo creo que el proceso de poner estos refuerzos a las poblaciones, sobre todo vulnerables, es independiente de la variante Omicron. No creo que esta por sí sola, al menos con la información que se tiene actualmente, ya dicte una necesidad urgente de poder... Pero sí, una tercera dosis ya es el momento para usted. Pues va a depender del grupo y de la vacuna, ¿sí? Actualmente se tienen todavía, digamos, resultados parciales de cuánto tiempo dura la respuesta generada por vacunas, y esta es muy diversa en el tipo de vacunas, y hay que recordar que a veces también nos encasillamos en un tipo de respuesta, por ejemplo, la respuesta mediada por anticuerpos, pero también existen otro tipo de respuestas que no las podemos medir tan fácil y por eso las omitimos de cierta manera, que sería, por ejemplo, la respuesta inmune celular, que pese que a los anticuerpos puedan ir decayendo también en algún momento, esta respuesta también de memoria celular ya se ha demostrado y que también es bastante eficiente, sobre todo para poder prevenir estos casos graves. Entonces, hablar de que es urgente una necesidad de una tercera dosis sería muy precipitado en el momento. Se tiene que seguir valorando, y obviamente si está en el alcance, pues no sería algo tampoco que no estaría recomendable. Ahora, la variante Omicron también se contagia de la misma manera que las demás, es a través también del aire, a través del momento de que esté hablando, con las pequeñas chispitas del momento de platicar o de gritar. ¿Es igual la manera de contagio? Sí, el mecanismo de transmisión es el mismo, el virus esencialmente sigue siendo el mismo, solamente es una variante que, como ya lo han explicado, tiene algunas características que aumentan su eficacia quizá en la transmisión a través de modificar esta proteína que sirve para abrir la célula. Bien. Sin embargo, bueno, por eso no hemos dejado de recomendar el uso de las medidas de protección, lo que aprendimos sobre la distancia entre nosotros, sobre todo la aglomeración de personas en áreas dentro de las casas, en interiores,
Sí, ahora que viene el invierno, ¿qué va a pasar? Bueno, que la gente se va a meter a su casa y va a cerrar las ventanas, la ventilación va a disminuir. Esto es muy común en invierno. Esta es la verdadera razón o uno de los principales factores por las que en invierno aumentan las infecciones respiratorias. Sí es cierto que hay virus que circulan también mucho más en invierno, como lo es la influenza y otros virus respiratorios. Yo como pediatra hay un virus muy importante que es el sincitial respiratorio, que es el virus que cada otoño-invierno llega y da bronquiolitis a los niños, que es un tipo de neumonía por virus, y aumenta en estos tiempos, pero también por cómo nos comportamos en el invierno, de tal forma que es una buena temporada para protegernos contra los demás virus, que sí hay vacuna como influenza, ventilar las áreas de interiores, usar cubrebocas cuando estemos en interiores con otras personas. Las áreas abiertas en general son seguras, pero si hay aglomeraciones también usar cubrebocas y la distancia. Es decir, esto es algo que debimos haber aprendido quizá en 2009 con la pandemia de H1N1, que las infecciones respiratorias se transmiten de una persona a otra y que debemos de cuidarnos de las demás personas, que si estamos enfermos nos quedemos en nuestra casa y trabajemos de distancia en la medida de lo posible. Es decir, integrar esto a nuestro comportamiento humano, porque los virus respiratorios no son nuevos y la manera en que se contagian tampoco lo son, ¿sí? Entonces, creo que ahora más que nunca nos queda claro que es cómo nos comportamos influye en la salud de los demás, ¿sí? Mi comportamiento influye en la salud de los demás y que podemos poner en riesgo a gente que puede tener otras enfermedades, claro, a las que a ellos les suponga una enfermedad mucho mayor, de tal forma que por eso, bueno, se vacunó de los grupos de riesgo primero, a los de menor riesgo, que son los menores al final, y ahora se está hablando de volver a proteger a los grupos de riesgo con una tercera dosis quizá, pero si bien, y algo que se ha dicho mucho en el mundo es, bueno, la inequidad en el acceso a las vacunas generó que siga circulando el virus. Cuando sigue circulando el virus, está prueba y error generando nuevas variantes y entonces se generan estas mutaciones y llegan las variantes de preocupación. Entonces, hay muchas personas sin primera dosis. Yo creo que eso es primero. Y personas antes. Que no se quieren vacunar, y ahí yo les pregunto, ustedes son los expertos, ¿por qué no se quieren vacunar los de 40 y 50? ¿Por mala información? ¿O por qué ese sector específicamente no quiere vacunarse? A ver, doctora Gabriela, ¿por qué no quieren vacunarse? Es una excelente pregunta, Rocío. Yo también me lo he estado cuestionando. A mí me parece que tuvimos durante ya lo que es 2009, 2020, pues una serie de noticias muy alarmistas de repente con lo que tenemos en los efectos muy tempranos de algunas vacunas, efectos adversos, que yo creo que se sacaron mucho de proporción, ¿no? En este punto, pues terminó dañando la confianza que las personas podrían tener al proceso de vacunación. Este último año nos ha demostrado que son altamente seguras. La proporción de personas que presentan algún efecto adverso no es mucho mayor a lo de las demás vacunas que tenemos ya aplicando normalmente en nuestro sector salud. Me parece que es un momento también clave de, no sé si hasta las generaciones más jóvenes, ¿no? Los propios hijos de ese sector, ayudar a entender y comprender la importancia de vacunarse. Es un sector donde empezamos a ver, y si vemos las gráficas, donde comenzamos a ver las hospitalizaciones, es justamente a partir de los 40 años, donde ya adquirimos comorbilidades como diabetes, hipertensión, y es un sector altamente productivo. Y que eso, los hijos de los de 40 y 50 fueron a vacunarse y los papás no fueron a vacunarse. Exactamente. Ahí pues el llamado enérgico, y sobre todo ahora con más variantes que están llegando y que Omicron ya está en nuestro país, el llamado a que se vacunen y que lo hagan precisamente por ellos, también por su familia y por todas las personas que le rodean a usted. Bueno, hay preguntas que también vamos a dejar al aire antes de irnos a un corte comercial. ¿Qué tan importante lo que comentaban ustedes, expertos, sobre qué bien que se pudiera presentar, porque causaría más inmunidad, más personas que ya pudieran tener esos refuerzos? ¿Cómo sería eso? Ahí es donde le dicen algo así de vacunación borrego, ¿cómo le llaman? Rebaño. Rebaño, algo así. O cómo significa esa, explíquenos por favor esta situación. Y también, ustedes que pertenecen a la mesa de salud, es importante que se cierren algunas áreas, es importante que se exija ya el certificado de vacunación para evitar ahora que Omicron esté en México y contener pues más contagios. Regresamos con estas respuestas.
Seguimos con la llegada de Omicron a México en este programa de debate donde están todos los expertos, y esto es bien importante, que todos sepamos para estar protegidos, estar informados, no mal informados, estar informados los que ya nos vacunamos, los que aún no se han vacunado, que no es tarde para hacerlos, pero los que también debemos seguir tomando las medidas. La inmunidad de rebaño. ¿Qué significa inmunidad de rebaño? ¿Es vacunarnos todos o que nos dé para estar protegidos? ¿Qué significa? ¿Quién me lo puede explicar, doctor? Mira, inmunidad de rebaño, Rocío, es la inmunidad que se genera ya sea porque hubo infección o porque hubo vacunación en una determinada generación contra un patógeno, como en este caso que estamos hablando de SARS-CoV-2, estamos hablando de COVID. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, ¿qué porcentaje de la población tiene ya respuesta inmune, ya sea por anticuerpos y por células del sistema inmune a este patógeno? Aunque muchas personas utilizan el concepto de inmunidad de rebaño para referirse a esa inmunidad que se genera exclusivamente por enfermedad. Y en el caso de COVID, por supuesto que no hay que apostar de ninguna manera a que generemos inmunidad por tener la enfermedad, porque en esa digamos, escenario se puede generar mortalidad, se puede generar letalidad, como le ocurrió en los primeros meses de pandemia a Reino Unido. Reino Unido, sin decirlo, sin ser explícitos, pareciera que al principio apostaron un poco a la inmunidad de rebaño en la población más joven. Es que generó muchas muertes. Claro. Entonces, no hay que permitir de ninguna manera que las personas digan, mejor quiero que me dé COVID para tener anticuerpos, para tener inmunidad. No, de ninguna manera, porque en esa estrategia o falsa estrategia puede ocurrir letalidad, puede ocurrir gravedad y una persona puede tener fallecimiento. Ahora, Jalisco y México, bueno, ya ustedes me comentaron que aún no conocemos muy bien esta variante, ni las características, ni tampoco la letalidad, pero sí, en este caso, pues, las medidas sanitarias son importantes. ¿Tendremos que tener una restricción? ¿Es obligatorio ya tener certificados? ¿Qué opinan ustedes? Ante ya una experiencia que tenemos en estos momentos relajamos ya las medidas, hay que retomar el rumbo nuevamente. A ver, doctor Jorge, usted que está en la mesa de salud, ¿qué desafíos nos presenta y qué debemos nuevamente exigir al sector salud y a toda la población? Bueno, es importante recordar que, a diferencia también, como comentábamos, de los primeros o del primer año, muchas de las medidas sanitarias que se tomaron no teníamos todavía datos contundentes de qué tan efectivas o eficaces eran estas medidas. Actualmente se tienen ya incluso publicaciones importantes alrededor del mundo donde se han analizado el costo-beneficio de las medidas que se puedan tomar, incluyendo, por ejemplo, estos confinamientos obligatorios, y que en algún momento pues tienen costos no solamente de salud, sino el costo económico también tan importante que puede conllevar estas acciones, y que a veces es tan perjudicial, digamos, como finalmente ser un poco más flexibles en algunas medidas. Considero que actualmente estamos en un momento todavía con mucho margen de maniobra, si lo quisiéramos llamar así, en el que el número de casos todavía no es tan alto. Tenemos todavía hasta cierto punto, digamos, estable en este momento la pandemia, al menos aquí en el estado, y considero que solamente con seguir monitoreando y vigilar sobre todo los protocolos que actualmente ya se tienen implementados, no habría una necesidad tan urgente de poder hacer una cuarentena o poder cerrar, o regresar a foros también muy escasos también. Aquí más bien algo importante es como que haya una vigilancia que se asegure de respetar los protocolos. Yo creo que hemos comprobado ya que si se siguen los protocolos que se han adecuado, pues no hemos detectado al menos brotes significativos. Entonces, obviamente estamos en una temporada por el invierno.
por lo que ya comentaban también los doctores, sobre que hay cierta pues facilidad a que haya más propagación de enfermedades respiratorias, al menos en este momento, pues reforzar las medidas que ya comentamos, uso de cubrebocas, las ventilaciones, sería hasta este momento todavía, digamos, suficiente para poder evitar medidas más drásticas, pero pues va a depender mucho de que la población coopere y que haya también una vigilancia tal vez más estricta por parte de las autoridades también, para que pues haya sanciones para también quienes no respeten todas estas medidas. Claro, porque vienen festejos y bueno, aquí no es el caso de satanizar, pero sí, doctora Gabriela, aquí ¿considera usted que deben de tomarse otras medidas ante ya la llegada a nuestro país de esta variante? ¿Quedar así, como lo ha determinado la Mesa de Salud? ¿Usted considera que debido por el tiempo en el que estamos y ante la posible presencia de una cuarta ola, tomar otras medidas? Bueno, es una excelente pregunta, Rocío, y principalmente hay que tener ya como claridad, un poco más de tranquilidad. Como hemos estado comentando, ya tenemos mucha información. Actualmente pareciera que hasta ya se está comportando como hasta cíclicamente ya las olas, ¿no? Ya podemos estar viendo hasta un pequeño patrón, ¿no? De cómo ha estado un gran pico en invierno, el gran pico en verano, y parece ser que ese sería como el comportamiento que tendremos, ¿no?, de aquí en adelante. Teníamos ya en la Mesa de Salud previsto que durante la etapa invernal, como lo hemos comentado, normalmente iba a haber un aumento en los casos de COVID-19. Actualmente no tenemos pensado implementar unas medidas más drásticas, como a lo mejor lo tuvimos el año pasado, principalmente porque estamos vigilando, ¿no? Tenemos una vigilancia pues prácticamente diaria de lo que está sucediendo, cómo se está comportando esta nueva variante, y hasta el momento no hemos encontrado una necesidad, por lo menos en lo cual solicitar confinamiento, restricción de la parte de las clases nuevamente, cierre de negocios. Me parece que ya no estamos en ese punto. Pero en dado caso de que tuviéramos una situación crítica, me parece que la estrategia de vacunación, vacunarnos, eso es lo que nos va a proteger, es lo que nos va a permitir tener lo más cercano a una normalidad y evitar una situación mucho más extrema como algunos países europeos lo han tomado actualmente. Ahora, prepararse también como cuando viene el tiempo de lluvias, que empiezas tu casa pues a impermeabilizar, aquellas personas que tienen una comorbilidad, que quizá dejaron a un lado esa situación, pues empezar a estabilizar su enfermedad, prepararse, atenderse, doctor, pues ante los nuevos desafíos ya con una variante, ¿verdad? Porque no hemos pensado en todas aquellas personas que tienen una comorbilidad y que se quedaron muy, pues, indefensas, ¿verdad? Esa es la otra ola de la pandemia. La pospandemia. La enfermedad que se dejó de atender por el confinamiento, que estos son efectos que ya se mencionaban. A lo mejor hay medidas que para alguien le podrían sonar que podrían funcionar, pero no funcionan, ¿sí? Muchas medidas placebo, lo vimos en los tapetes sanitizantes, lo vimos en los túneles sanitizantes. Ya sabemos cómo se comportan, las superficies no representan gran riesgo, la vía es aérea, ¿sí? Entonces hay medidas que suenan bien, pero que no, al final no tuvieron una evidencia de reducir la transmisión. Entonces, el confinamiento quizá fue una de ellas, las restricciones de las fronteras es otra. Y sí, lo que sí dejó este confinamiento, aparte del gran terrible afectación económica, pues fue la afectación al acceso a la salud, de muchas cirugías que se retrasaron, acceso a medicamentos o atención de enfermedades crónicas, y que, como tú dices, crean un caldo de cultivo para que estas personas puedan ser otra vez de riesgo. Entonces, lo que ha cambiado realmente el rumbo de la pandemia, pues es la vacunación. Entonces, el acceso a la vacuna es la mejor herramienta y, por supuesto, estar en un buen estado de salud, no solamente las personas que tienen enfermedades crónicas y que deben seguirse atendiendo y que los hospitales ya están trabajando casi normalmente atendiendo a todas estas consultas quizá un poco sino también las personas que a lo mejor no se conocen con enfermedades crónicas, que sí las tienen porque no se les ha diagnosticado, o los que son jóvenes que piensan que por ser jóvenes de 40 años no van a tener una enfermedad grave y que prefieren esperarse a que les dé COVID cuando realmente no es una seguridad, claro, de que sea una enfermedad leve. Entonces yo creo que tanto los que se conocen con enfermedades como los que aparentemente parecemos sanos, debemos de aprovechar y mejorar nuestros estilos de vida y actuar sobre las medidas que
realmente sirven, no las que se nos ocurren que sirven, ¿no? Bien, aquí también los expertos, doctor Héctor Raúl, comentan que podría ser ya, como lo de la influenza, como una enfermedad catarral, así le mencionan, ahora con esta nueva variante, porque también vemos que es el sistema respiratorio, que puede ser una gripita igual, así lo pudieran pensar también. El COVID, Rocío, es una enfermedad con una gama muy amplia de presentación clínica. El COVID se puede presentar de forma asintomática, se puede presentar en una forma leve, en una forma moderada, en una forma grave y en una forma crítica. En la forma asintomática, su nombre lo dice por sí solo. En la forma leve de la enfermedad, el cuadro clínico puede ser efectivamente un cuadro con síntomas catarrales, pero en la modalidad moderada, el paciente puede empezar a tener síntomas respiratorios que sugieren que empieza a ocurrir una neumonía. El paciente puede empezar a tener reducción en sus niveles de oximetría, por ejemplo, y en la forma grave de la enfermedad, habitualmente el paciente tiene ya oximetrías por debajo de 90 de saturación de oxígeno. El paciente está ya con dificultad para respirar y el paciente necesita ir a hospitalización. En la forma grave de la enfermedad y en la forma crítica, el paciente puede incluso necesitar una unidad de cuidados intensivos, soporte ventilatorio a través de intubación endotraqueal, etc. Entonces, el COVID es todo un abanico de posibilidades de presentación clínica, que si en estos momentos un cuadro catarral se debe investigar como la posibilidad de que fuera un COVID, claro que sí, porque estamos en el contexto de una pandemia que no ha concluido, de una pandemia que aunque está en estos momentos en México y en Jalisco en bajos niveles epidemiológicos, no ha concluido y puede ocurrir un rebrote en cualquier momento. Y aquí me permito retomar un comentario, una pregunta que tú hacías también, y que los doctores, la doctora Gaby fue muy enfática en señalar que probablemente, aunque estamos en niveles muy bajos, debemos estar muy alertas. Decía Jorge, es que puede ocurrir en cualquier momento que se incremente el número de casos por las condiciones del comportamiento humano. Periodo de frío, nos abrigamos, mejor dicho, nos metemos a espacios cerramos y no está la ventilación. Convivimos más, etcétera. Bueno, aquí es importante señalar que hay indicadores epidemiológicos que nos pueden llevar a las decisiones de cuándo confinar o cuándo podemos tener mayor libertad, digamos, en la convivencia social. Te cito un ejemplo. Está estimado que cuando existe una incidencia de la enfermedad menor a 25 casos nuevos por 100,000 habitantes en una determinada población, podemos tener la tranquilidad de que hay control epidemiológico y entonces no es momento de confinamiento, pero cuando se rebasan estas cifras, cuidado. Ahí ya puede ocurrir que se tengan que empezar a reducir aforos, que se tengan que empezar a dictar otras medidas de control sanitario, tanto colectivas como individuales, etcétera. Y no se diga cuando empiezan a aparecer otros indicadores como la ocupación hospitalaria, el porcentaje de positividad de pruebas, que todos esos van siendo, digamos, lucecitas amarillas, focos rojos de cuándo tomar decisiones masivas de forma oportuna para evitar el contagio y la explosión epidémica. Pues nos vamos a ir a unos mensajes, pero regresamos aquí en las noticias G del debate con la llegada de Omicron a México con las conclusiones. ¿Qué debemos hacer los ya vacunados? ¿Qué debemos hacer los no vacunados? ¿Qué debemos hacer los que tienen comorbilidades? ¿Y qué debemos hacer en este periodo decembrino con fiestas, con épocas de posada? Todas las recomendaciones que ustedes como expertos nos pueden ayudar a blindar y evitar con ello más contagios. Regresamos. Regresamos
con este programa. Llega Omicron a México, de los primeros que estaremos haciendo con la primera llegada de este caso en México. Y bueno, lanzamos la pregunta: ¿qué recomendaciones para quienes ya tienen la primera dosis, quienes ya tienen su esquema completo, quienes aún no se han vacunado, quienes no quieren vacunarse, quienes tienen alguna comorbilidad y quienes pudiéramos pensar estaríamos en una cuarta ola en este mes decembrino? Empezamos con usted, doctora Gabriela. Muchas gracias, Rocío. Pues yo concluiría pues invitando a todo el auditorio, ¿no?, a ser muy conscientes. Creo que este último año y medio, nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿no?, en la parte de conocimiento científico, en la manera de cómo manejar esta enfermedad, también algunas muy amargas, ¿no? Y creo que es lo que tratamos de evitar. Principalmente mi recomendación es invitar a la población que aún no ha completado su esquema, que lo haga. Hay suficientes vacunas, hay espacio para la parte de lugares para irse a vacunar. Las personas, las familias que aún tienen algún ser querido que ha estado un poquito resistente, convencerlo. Si funcionan, son seguras, previenen la hospitalización, previenen la muerte. Mi otra recomendación es, ante cualquier síntoma respiratorio, rápidamente acudir al médico, aunque sea el más mínimo, tratar de prevenir. ¿Para qué? Para detectar, tener la prueba de PCR, hacer la parte de aislamiento de ese caso y terminar haciendo un corte de las cadenas de transmisión. Y por último, seamos muy conscientes en las reuniones familiares. Esta es una época pues que se presta naturalmente para la celebración, ¿no? Muchas celebraciones de tipo espiritual también. Pues seamos muy conscientes en hacerlo en espacios seguros, un espacio con el aire libre, con personas vacunadas o en su defecto en el uso de un cubrebocas en espacios cerrados. Creo que este es un momento para el llamado a la conciencia y también esta época pues nos lo da naturalmente, ¿no? Hacer un poco de introspección y vacunarse. Esa es mi recomendación. Bien, gracias, doctora Gabriela. Doctor Jorge. Gracias. Bueno, yo ahondaría un poquito más en la parte de esta nueva variante, que creo que hay también una preocupación colectiva. Pensaría también que más que preocuparnos deberíamos de ocuparnos. Ya sabemos, como dice la doctora, qué medidas funcionan, qué medidas no funcionan y sobre todo tener conciencia. Yo creo que si somos conscientes de que no solamente es protegernos a nosotros, sino proteger a los demás y en estas festividades, como comentaba, que hay estas reuniones, pues ser conscientes también de que va a haber muchos de nuestros familiares que pueden ser vulnerables, abuelitos, personas que puedan tener alguna inmunosupresión en algún momento, de las comorbilidades que ya conocemos. Entonces, si no lo hacemos por nosotros, al menos hacer por estas personas que sabemos que el compromiso es también nuestro de poderlos cuidar y no caer en una histeria tampoco colectiva en este momento, sino seguir las recomendaciones que ya todo el mundo conocemos. Y además también tener pues esa facilidad de comunicar. Aquí yo invitaría mucho a los jóvenes. Como ya habíamos visto, hay una resistencia sobre todo de los adultos mayores, de otras generaciones, que posiblemente muchas de las creencias que se tienen han orillado a que sea de los grupos que más se ha resistido y que actualmente los hemos más en el hospital también. Entonces, invitar a los jóvenes, llevarlos a los adultos a la vacunación. Y como comentaba también la doctora Gaby, convencer que ante cualquier síntoma se acudan inmediatamente al hospital. Hay también una creencia muy importante que es que todos los que llegan al hospital fallecen, ¿no? Pero es justamente porque llegan tarde, ¿no? Gracias, doctor Jorge. Nos quedan 4 minutos, 2 para usted, doctor Omar, y 2 para el doctor Héctor Raúl. Adelante. Bueno, pues como pediatra, mi compromiso es con la salud de los niños. Yo les pediría a los papás que completen sus esquemas de vacunación, que vacunen contra influenza a los niños, que si no se ha vacunado todavía ellos es porque sí representan un grupo de menor riesgo, pero llegará el tiempo en que la evidencia científica nos diga que vayamos en ese sentido. Pero sobre todo también otro punto que me gustaría finalizar con él es, tengamos cuidado cómo hablamos delante de los niños, porque es la quinta variante de preocupación, es decir, esto no es algo que no ha sucedido, y cuando hablamos de tragedias y pánico, los niños pueden llevarlo a otro nivel, y la enfermedad mental que dejó en los niños el confinamiento y todo el pánico heredado de las conversaciones de los adultos, todavía no hemos medido, pero es de un gran impacto. Tengamos cuidado cómo hablamos alrededor de los niños y no generar un pánico que todavía
Ni siquiera sabemos si existe y va para allá. Bien. Es decir, no sabemos a dónde va Omicron, quizás se comporte como Delta, todavía falta saber cómo, pero hay que cuidar la salud mental también de los niños. Ahí está esa recomendación a los pequeños. Muchas gracias por esta recomendación que da, doctor Omar. ¿Cómo concluimos? Muy honrado por la invitación, por compartir este panel con las doctoras, con los doctores, contigo, Rocío, y pues suscribo absolutamente todo lo que los doctores han señalado. Me parece que haría dos comentarios adicionales sobre los que no profundizamos. Primero, que sí aplaudo el hecho de que México esté anunciando ir ya a una dosis de refuerzo en adultos mayores y seguramente enseguida a las personas más vulnerables, personas con comorbilidades, etcétera, que sabemos pueden sufrir los embates más serios por COVID-19. Pero también aplaudiría que muy pronto se pudiera lograr ese objetivo de al menos el 80% de la población pudiera tener un esquema de vacunación completo. Todavía estamos en 52% de población con esquema completo, entonces nos falta un camino importante por recorrer y también nos hace falta bajar todavía a menores edades el esquema de vacunación. Ya algunos países en el mundo están vacunando a partir de los 5 años de edad. Claro. Esperemos que esto se logre pronto en nuestro país, además del refuerzo que se ha anunciado recientemente por parte del presidente de la República. Me parece que es un buen anuncio, pero también seguir con un mejor ritmo de vacunación para quien todavía hace falta. Y por último, señalar que todo lo que a lo largo de estos 1 año, 8 meses de pandemia en México hemos aprendido, apliquémoslo. Claro. Lo conocemos perfectamente bien. Claro. Aprendimos a guardar distancia, a usar cubrebocas, a lavarnos las manos con frecuencia. No lo perdamos de vista, no caigamos en un exceso de confianza. La pandemia de COVID-19 todavía está muy activa. Bien. Y la presencia de nuevas variantes son un reto a la salud pública. Pues yo les agradezco mucho, doctor Jorge, doctora Gabriela, doctor Omar, doctor Héctor Raúl. Muchísimas gracias porque ustedes son los que nos orientan, nos dicen cómo vamos, qué hacer, cómo dirigirnos. Y nuevamente, que sean las vacaciones más responsables, que nos cuidemos todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. Cuídese, por favor, y feliz domingo.